Pues buenos días, vamos a iniciar el mensaje de esta mañana, de este domingo, y me da gusto estar nuevamente con todos ustedes y pues que nos regocijemos en este momento de adoración a nuestro Dios. Y vamos a presentar este mensaje que tiene por título Dios se preocupa. Está basado en los capítulos 3, 4 y 5 del Evangelio de Marcos. Para aquellas personas que a veces sienten que Dios no está con nosotros, pero en el fondo debemos saber, debemos entender, debemos creer que Dios se preocupa por nosotros más de lo que nosotros pensamos. Y vamos a introducir el tema. Bueno, el rey David, en uno de sus salmos, en el Salmo 139, dijo que nosotros los humanos estamos admirable y maravillosamente hechos. Pero no siempre funcionamos de acuerdo con el buen diseño de Dios. Los resultados pueden ser dolorosos. A veces sentimos una gran pérdida cuando nos volvemos menos activos debido a lesiones o debido al envejecimiento. Y nada es más desgarrador ver a un niño herido o terriblemente enfermo, lo cual nos hace preguntarnos ¿por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Qué no le importa? Y esas preguntas las hacemos seguido. Aún los cristianos las hacemos. Aún David le preguntó a Dios: ¿y yo por qué, Señor? ¿Sí? Entonces es algo natural de una humanidad caída, de una humanidad que está cosechando los frutos del pecado, de la desobediencia. Y entonces por eso le preguntamos a Dios: ¿qué no te importa mi situación? ¿Que no me amas? Y bueno, ¿o dónde estabas cuando mi familiar murió o cuando yo estuve enfermo, etcétera, ¿no? Pero la Biblia nos consuela y nos da imágenes de la perspectiva de Dios sobre el sufrimiento humano. Vamos a ver hoy algunas imágenes y sintámonos seguros de que nuestro Dios Trino sí le importa y nos invita a compartir ese cuidado con Él. O sea, va más allá, va más allá. La primera imagen que vamos a ver lleva por título: Dios creó la vida llena de vitalidad y de bien. Y bueno, la buena intención de Dios para la humanidad se trata en un libro llamado La Sabiduría de Salomón. Ese libro de la Sabiduría de Salomón, muchas Biblias lo tienen. Es un libro que pertenece al grupo de los libros deuterocanónicos, o los que no están en el canon oficial de la Biblia, ¿sí? Y bueno, pero también fue inspirado por Dios. También Salomón escribió ese libro, aparte del Eclesiastés y aparte del Cantar de los Cantares y todos ellos. Y bien, en el libro de la Sabiduría de Salomón leemos lo que dice: pues Dios no hizo la muerte, ni se alegra destruyendo a los seres vivientes. Todo lo creó para que existiera. Lo que el mundo produce es saludable y en ello no hay veneno mortal. La muerte no reina en la tierra porque la justicia es inmortal. Es el capítulo 1 del libro de Sabiduría, versículos del 13 al 15. Está tomado de la Dios habla hoy. Salomón entendió que Dios creó el cuerpo humano para un desempeño máximo, para rendir a lo máximo, y se dio cuenta que la muerte precedida por la decadencia y el dolor no era el plan de Dios. Él se dio cuenta de eso. Así que Salomón emitió un juicio. Salomón culpó al diablo por estos desafortunados resultados. Leamos, por ejemplo, en el capítulo 2 del libro de la Sabiduría, en los versículos 23 y 24, dice lo siguiente, o escribió Salomón lo siguiente: Dios nos hizo semejantes a Él para que vivamos para siempre. Pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo, y los que pertenecen al diablo son atrapados por la muerte. Y es una gran verdad.
¿sí? Recuerden que a Adán se le dijo que si desobedecía iba a morir, y murió. Bien, se ha tomado de la traducción del lenguaje actual estos versículos. En vez de escuchar a Dios, Adán y Eva ejercieron la libertad que Él les dio y eligieron escuchar al diablo, que los condujo a una trampa engañosa. Sí, recuerden que Adán y Eva decidieron por sí mismos, ¿sí? Y bueno, les gustó más la campaña del diablo que la de Dios, ¿verdad? Hablando de estas épocas de elecciones, ¿verdad? Bien, esto a su vez hizo que ellos y sus descendientes experimentaran los dolores de la muerte. Dios no tuvo la culpa. Debido a nuestras malas decisiones, vivimos en un mundo que da rienda suelta al mal. A menudo negamos los buenos resultados de las buenas decisiones que tomamos. Por este desafortunado resultado no debemos culpar a Dios. La mayoría de nosotros siempre nos quejamos, pero siempre lo que nos pasa siempre ha sido un resultado de nuestra desobediencia, de nuestro alejamiento de Dios, de no hacerle caso, ¿verdad? Y bueno, pues ahí está. Entonces, Dios creó la vida llena de vitalidad y de bien para vida eterna, no para morir, y eso debe darnos consuelo. A Dios sí le preocupa, como dice el título del mensaje, a Dios sí le preocupa la vida de sus hijos. Por eso nos hizo para ser eternos, o como dice Efesios 1, para ser santos y sin mancha delante de Dios en Cristo. Bien, vamos a la imagen número 2. Se llama Dios reacciona con compasión. Dios reacciona con compasión. ¿Cómo reacciona Dios cuando nuestras malas decisiones causan malos resultados? Imagínense, a ver, que nosotros cometamos una mala decisión, tomemos una mala decisión y que estemos cosechando los resultados. ¿Cómo se siente Dios? ¿Cómo reacciona Dios? Dios nos dice, ¿cosechaste lo que sembraste? ¿Eso nos dice Dios? Aunque esto puede ser cierto a veces, no describe lo que Dios siente por nosotros. Si le dijeras a tu hijo que no baje en bicicleta por una pendiente muy empinada y haciendo caso omiso de tus instrucciones, necio, lo hace y se hiere, ¿qué le diríamos al hijo? Te lo dije, ahora sufrirás las consecuencias. ¿Eso le decimos al hijo? ¿Verdad? Quizás alguien sí lo diga, pero dudo que haga caso omiso de las lecciones del hijo, ¿verdad? Las lesiones, los golpes, las heridas, duelen, ¿sí? Y la mayoría de los padres se apresuran a ayudar a su niño lesionado. Entonces pensamos que Dios haría menos. ¿Cómo reacciona Dios ante una mala decisión de sus hijos? Te tocaba, ¿verdad? ¿Para qué desobedeces? No, así no es Dios. Dios va y nos apapacha, Dios va y nos atiende, ¿sí? Porque también ha puesto algo de Él en los padres de familia. Y si el padre se duele, imagínense Dios, que nos ama tanto. Y más cuando quien sufre es un niño, ¿sí? Bien. Vamos a ver que en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, se nos recuerda que David, un hombre valiente, con un corazón tierno como el de Dios, lamentó la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán. Aunque Saúl había estado tratando de matar a David, ¿se acuerdan? Saúl se convirtió en un enemigo acérrimo de David, y David siempre lo respetó. David siempre fue un amoroso hermano del que fue ungido rey de Israel, aunque haya cometido sus errores. Recuerden que David fue ungido por Dios porque Saúl no calificó como un verdadero rey. Fíjense lo que dice en 2 Samuel 1 del 23 y el 25 de la Dios habla hoy. Dice, cuando él se lamenta, cuando muere Jonatán y Saúl, dice, Saúl y Jonatán, amados y queridos. Conste que era su enemigo el que lo quería matar, pero vean cómo se expresa David. Saúl y Jonatán, amados y queridos, ni en su vida ni en su muerte estuvieron separados. Más veloces eran que las águilas, más fuertes que los leones.
cómo han caído los valientes en el campo de batalla. Así se expresó David del que era su enemigo, aunque sabemos que Jonatán fue su amigo del alma, ¿verdad? Pero él se condolió de los dos. ¿Por qué? Porque él respetaba las decisiones de Dios. Ahora, el profeta Jeremías muestra un corazón similar en respuesta a la destrucción de Jerusalén por los babilonios. Aunque advirtió a los judíos de la destrucción inminente, si no se arrepentían, no se regocijó cuando esa destrucción llegó. ¿Se acuerdan que Dios a través de Jeremías les estuvo diciendo a los judíos: vuélvanse a Dios, porque va a venir el enemigo y se los va a llevar lejos? ¿Sí? Este templo, dice, estas casas no van a durar en pie, van a caer, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dice Jeremías? Reflejando el corazón de Dios para su pueblo, Jeremías dijo: el Señor no rechaza para siempre. Antes bien, si aflige, también se compadece según su gran misericordia. Pues no se complace en afligir o entristecer a los hijos de los hombres. Así dice Jeremías en el libro de Lamentaciones 3, 31-33, tomado de la Reina Valera 95. Y al permitir la destrucción de Jerusalén, el propósito de Dios no era simplemente afligir dolor para castigar, sino disciplinar para restaurar la relación con Dios que los judíos habían roto. Además de que Jeremías les avisaba de que iba a venir la invasión, también les decía que después iban a regresar. ¿Sí? 70 años pasaron para que regresaran. Eso lo sabemos al leer la historia de la Biblia. Entonces, ¿a Dios no le importa el sufrimiento? Sí, ya lo estamos mirando, esta segunda imagen, que Dios reacciona con compasión, ¿verdad? Claro que sí. Recuerden que allá en el exilio en Babilonia sucedieron muchas cosas donde hubo milagros de Dios. Y uno de los más grandes fue el que utilizó Dios a la reina Esther para salvar a todo el pueblo. ¿Se acuerdan? Y regresaron con Zorobabel, con Nehemías, con Esdras, regresaron a Jerusalén y reconstruyeron el templo. ¿Por qué creen? Porque es una promesa de Dios. Y además ahí es donde llegó Cristo, a esos templos, ¿sí? Bueno, a ese templo que después construyeron. La imagen número 3 se llama Jesús reacciona de la misma manera. Esta imagen está un poquito más grande porque vamos a mostrar el amor tan grande de Dios a través de Jesús. Jesús es el Hijo amado, el Hijo eterno, ¿sí? Papá mostró su corazón de amor y compasión por la humanidad al enviar a su Hijo al mundo como su Salvador. Y recordemos cómo llegó Cristo, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿sí? En las condiciones en que nació, en las condiciones en que vivió, siempre señalado, siempre menospreciado, ¿sí? Bien. Jesús es la representación definitiva de la disposición compasiva de Dios hacia la humanidad. Veamos algunos ejemplos de la compasión de Jesús por la gente. Marcos 2, del 1 al 2 dice, de la Reina Valera 60, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Llegó Jesús a su casa. Él vivía en Capernaum. La casa era de él. No sé si propia o rentada, pero ahí vivía en ese tiempo. Y llegó, ¿a qué creen que llegó a casa? A descansar. Y no, toda la gente se le fue encima. ¿Y qué hizo? Los atendió. Los atendió. ¿Por qué? Porque los preocupaba, ¿sí? Recuerden que antes de hacer la multiplicación de los panes y los peces, dijo que le dolió en las entrañas ver a tanta gente sufriendo que parecían ovejas sin pastor, ¿sí? Entonces vean el sentir de Jesús, que es el mismo sentir de Dios, de compasión y de misericordia por la gente, ¿sí? Entonces todavía nos preguntamos, ¿y dónde está Dios en la tragedia? ¿Ah? Bien. Imagínate ir a casa a descansar y tener una multitud en la puerta exigiendo tu tiempo y atención. Luego sabemos que algunos estaban tan decididos a acercarse a Dios, a Jesús, que abrieron un agujero en el techo y bajaron a un amigo paralítico al lado de Jesús. ¿Se acuerdan de esa? Aún llegó a ese grado la gente. Y en vez de ser perturbado, Jesús respondió con compasión y sanó al paralítico. Eso lo sabemos, ¿verdad?
En Marcos 2:13 leemos que Jesús salió a encontrarse con otra multitud a la orilla del mar. Unos días después Jesús regresó al mismo lugar junto al mar y a otra multitud. Versículos del 7 al 9. Jesús se fue con sus discípulos a la orilla del lago. Lo seguía mucha gente que había oído hablar de las cosas que él hacía. Era gente de las regiones de Galilea y de Judea, de la ciudad de Jerusalén y de Idumea. Y algunos venían también del otro lado del río Jordán y de los alrededores de las ciudades de Tiro y Sidón. Y como había tanta gente, Jesús les pidió a sus discípulos que prepararan una barca para que la gente no lo apretujara. Atención. ¿Cómo estaba Jesús? Regresó a ese lugar y llegó y encontró con más gente todavía que la primera vez, y así estaba haciendo su ministerio. La situación era caótica y la gente podría haber resultado herida. Sin embargo, Jesús se quedó y ministró a estas personas necesitadas. Más tarde, en una casa, se reunió otra multitud tan grande que Jesús no tuvo tiempo de comer. Eso lo vemos en Marcos 3:20. Les recomiendo que leamos la escritura y van a ver que no tuvo tiempo ni de comer algo, ¿verdad? Servir a la gente con sacrificio era claramente una alta prioridad para el Hijo de Dios. Jesús regresó a la orilla del mar una vez más. Marcos 4, es otra escritura, del 1 al 9, dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él tanta gente que subió a una barca que estaba en el mar y se sentó mientras la gente se quedaba en la orilla. Otra vez Jesús dio su tiempo enseñándoles y sanándoles compasivamente, y posteriormente los dejó para atender otra necesidad. Dice Marcos 5 del 21 al 24: al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud y estaba junto al mar. Y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Recuerden que Jairo era uno de los principales de la sinagoga de los judíos. Este judío sí creía en Jesús y estaba pidiéndole y creyendo que con solo poner su mano sobre ella iba a vivir, iba a sanar completamente. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dice el versículo 24? Fue pues con él. Cualquier padre se identifique con la preocupación de esto por un hijo gravemente enfermo, ¿cierto? ¿No? A veces dejamos al hijo y nos vamos a buscar al médico, corriendo a ver qué. Aquí vino a buscar a Jesús, ¿verdad? Y con compasión respondió con gracia a Jesús. ¿Por qué? Dice: vamos. Pero en ese caminar iba seguido de toda la gente, ¿verdad? Y pasó otra cosa, ¿se acuerdan? ¿Ya se acuerdan de esta historia? ¿Qué pasó después? Leámoslo. En camino hacia la casa de la niña surgió otra situación lamentable. Versículo 24: y lo seguía una gran multitud y lo apretujaban. Pero una mujer, ¿se acuerdan?, que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si toco tan solo su manto, seré salvo. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Y nos damos cuenta aquí de que las personas creyeron en Jesús, creyeron en el poder de Dios a través de él, y esta mujer también creyó, ¿sí? Pero ojo, vamos a la casa de Jairo, que la niña se está muriendo, pero ya se presentó esta situación, ¿verdad? Pero Dios actuó, amó a esa mujer, le dio la salud. Algunos piensan que Jesús, aunque el camino hacia algo es muy importante, Jesús se detuvo y respondió amorosamente a esta mujer necesitada. No solo fue sanada,
aprendió una lección importante y se convirtió en un ejemplo de fe en Jesús. Ella creyó por su fe. La historia continúa. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del alto signatario, o sea de Jairo, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Imagínense el corazón de Jairo en ese momento, decirle que su hija ha muerto, ¿verdad? Imagínense en el corazón de Jesús también, ¿sí? Bien, pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al alto dignatario de la sinagoga: no temas, cree solamente. Eso es una lección para nosotros, ¿sí? Así es que creamos. Y no permitió que lo siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Vino a casa del alto dignatario de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Entró y les dijo: ¿por qué os alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaron de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomó la mano de la niña y le dijo: Talita cumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y la gente se llenó de asombro. Pero él les insistió en que nadie lo supiera y dijo que dieran de comer a la niña. Esto lo sabemos también. Entonces imagínense, Jairo dejó a la niña viva, fue a buscar a Jesús, viene Jesús con él, se le atraviesa a la mujer que estaba enferma, la atiende, le dio tiempo de atenderla con el corazón amoroso que tiene Jesús, y luego llega con que ya murió la niña, y dije: ¿y si no hubiera sido por esta mujer y hubiéramos llegado? ¿Qué? Eso estaba, me imagino, en el corazón de Jairo, porque ustedes han sido padres, ¿sí? Y se identifican con él en este momento. Pero ¿qué pasa? Dios nos responde con misericordia, con compasión. Y por eso le devuelve la vida a la niña en secreto. En secreto. ¿Por qué? Porque esto es cuestión de fe, ¿sí? Y bueno, después supimos, ¿verdad? Ya por la Escritura. Algunos piensan que Jesús hizo milagros solo para atraer a las multitudes y predicarles, pero este comportamiento no es consistente con esa idea. Si solo buscaba atención, ¿por qué viajar de un lugar remoto para curar a un endemoniado? ¿O por qué curar en silencio a una mujer que sangra? Fue en silencio. Tocó y sanó, ¿sí? ¿O por qué revivir secretamente a una niña muerta? Las respuestas explican por qué Jesús sanó a los enfermos y expulsó a los demonios. En pocas palabras, ¿por qué creen? ¿De qué estamos hablando? Porque les importaban. A Dios sí le importa nuestro sufrimiento. A Dios sí le importa lo que estamos padeciendo por nuestras propias decisiones. Le importa la vida de todos sus hijos. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Él nos quiere a todos en su reino. No olvidemos eso. Él nos quiere a todos en su reino. Pero solamente vamos a llegar los que queramos. Los que no queramos, no nos va a forzar. Él nos va a respetar, así como respetó la decisión de Adán y de Eva, ¿sí? Pero aún así, los amó y los trató con compasión. ¿Sí? Ese es nuestro Padre. Es amoroso, ¿verdad? Bien. Jesús amaba a la gente sufriendo, que estaba dispuesto a dar de su tiempo y energía y a renunciar a algunas de sus propias necesidades para servirles. ¿Se acuerdan que llegó a querer descansar y pues no, pues órale a trabajar, y después otra vez, si ya tengo hambre, no, pues no voy de comer, pues vamos a trabajar? ¿Por qué? Porque Él las amaba, porque les lo preocupaba, ¿verdad? Al hacerlo estaba mostrando lo que Dios siente por la gente, a pesar de sus defectos y pecados, para aquellos que se sientan indignos. Jesús, enviado por el Padre, entró voluntariamente en la tragedia humana y en la desesperanza, no para condenar, sino para aliviar, para rescatar, liberar, para sanar, para consolar, para salvar. Y hoy es el día de salvación. Este es el tiempo de salvación, hermanos. Así es que debemos acogernos a Él. Debemos agarrarnos de su manto como esta mujer en silencio, ¿verdad? ¿Para qué?
para que estemos seguros con Él, porque creemos en Él, porque Él ha vivido nuestra propia vida y por su obra, vida, muerte, resurrección y ascensión, nosotros estamos con Él en su gloria. Esto no hay que olvidarnos. Y para aquellos que aceptan a Jesús y su Evangelio a través de la fe, el resultado es una relación íntima con Padre, a través del Hijo y por el Espíritu. Esta relación ayuda a hacer frente a los males del mundo y vivir en esperanza. Así que viviendo en este mundo ahora, con el Espíritu morando en nosotros, participamos en lo que Jesús continúa haciendo para compartir el amor de Dios con un mundo enfermo por el pecado y por un mundo también necesitado. Nuestro Dios Trino se preocupa por nosotros más de lo que las palabras pueden describir. Sino, ¿qué dice 2 Corintios 8:9? Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Y esta frase de Pablo es rotunda, ¿sí? Es rotunda. Por mí, ¿quién soy yo? Podemos preguntarnos, ¿quién soy yo para que Dios se haga pobre y yo sea rico? ¿Sí? Para que Dios decida entrar en la tragedia humana a través de Jesús como ser humano, para redimirme, para llevarme a su gloria. Hermanos, esto no tiene palabras, esto es digno de una vida de acción de gracias, una vida llena de alabanza, una vida totalmente llena del amor de Dios para con los demás y para Él mismo. Recordemos el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, corazón, mente, cuerpo, fuerza, todo, ¿sí? Entonces, ese es nuestro trabajo. El Hijo Eterno de Dios, por la encarnación, se despojó de tremendas riquezas. Lo hizo para sanar de raíz el problema de la humanidad por medio de su sacrificio expiatorio. Y durante su ministerio terrenal actuó con compasión para aliviar el sufrimiento de las vidas de las personas que encontró. Y desde su ascensión continúa su obra de compasión, intercediendo por toda la humanidad. Él es nuestro sumo sacerdote, recordemos eso, y Él, lo que le pidamos, nos lo va a conceder. ¿Le importamos? Sí. La cuarta imagen: la iglesia participa. Dios participa, Jesús participa, la iglesia participa, porque recuerden que la iglesia es el cuerpo de Cristo. El Señor Jesús ascendido, a través del ministerio del Espíritu Santo, llama y capacita a la iglesia para participar con Él en su ministerio de compasión e intersección. Y debemos ser como Cristo. Y si Él sintió compasión por la gente, ¿qué debemos sentir nosotros por la gente? Compasión. Porque todos necesitamos de que alguien se preocupe por nosotros. 2 Corintios 8, del 10 al 11, en la Nueva Versión Internacional, dice: aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado ustedes fueron los primeros, no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra para que según sus posibilidades cumplan con lo que de buena gana propusieron. Esa es una historia en donde recuerden que Pablo les pidió a los de Corinto, a los de Éfeso, que hicieran una colecta para los hermanos de la iglesia en Jerusalén. ¿Se acuerdan? Porque estaban en la pobreza. Y ellos decidieron, los corintios decidieron ser los primeros en dar y empezaron a juntar todo ahí mismo en la iglesia, juntar para que llegara el momento en que mandarlo. Y Pablo fue y les mandó a gente que lo recogiera para llevarlo él mismo a Jerusalén, ¿sí? Y les dijo, ya para ir a recoger la ofrenda, les dijo esto, ¿no? Lleven a feliz término su obra según sus posibilidades y cumplan lo que de buena gana propusieron. La iglesia participa en la necesidad de los hermanos, ¿sí? Eso es importantísimo. Pablo habla del apoyo financiero que los miembros de la iglesia en Corinto estaban dando para ayudar a la gente pobre, incluyendo los miembros de la iglesia en Judea. El punto es que el corazón bondadoso y compasivo de nuestro Señor ascendido continúa enfocado en las necesidades de la gente aquí en la tierra. ¿Quiénes eran los corintios? ¿Eran griegos? No, eran judíos. Eran griegos. Pero ellos, tocados por Dios,
le hizo que naciera en su corazón el deseo de dar, de ofrendar para los necesitados. ¿Por qué? Porque ellos ya eran parte del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo también sufre lo que siente el Padre, compasión y amor. Así que ese es el punto por el cual a la iglesia se le llama a tener ese deseo de compartir lo que Dios nos ha dado. Somos ricos, hermanos. A lo mejor no tenemos dinero, pero tenemos la presencia de Dios en nosotros. ¿Qué nos toca hacer? ¿Nos sobra un pesito? Pues ahí está, ¿no? Pero a veces no nos sobra nada. Pero sí nos sobra el corazón compungido, el corazón sentido por la tragedia de la gente. Y por eso muchos de nosotros oramos por los que sufren. Por eso muchos de nosotros nos compadecemos de los que sufren, ¿sí? Y cuando podemos, damos en especie cuando es necesario. Hermanos, este es el punto de que a Dios sí le importamos. A Dios le importa el sufrimiento. Dios sufre lo que nosotros sufrimos. Él también sufre porque está con nosotros y está en nosotros. No se nos olvide eso. Vamos a concluir el tema. Aquellos que piensan que Dios no mira con compasión y amor a la gente en su estado caído y enfermo de pecado, están tristemente mal informados. ¿Ah? Dios se preocupa más por nosotros de lo que podemos comprender jamás. Se preocupa más por nosotros de lo que nosotros nos preocupamos por nosotros mismos. A veces nos descuidamos. Cuando la gente sufre, aún como resultado de su propio pecado, esto no es obra de Dios. ¿Ya lo recordamos? ¿Sí? En vez de causar nuestro sufrimiento, Dios se compadece de quienes sufren y se aflige con ellos, aún sin quitarles la libertad de tomar decisiones, incluyendo las malas que causan sufrimiento. Debido a la preocupación del Padre por nosotros, envió a Jesús, quien entró en la miseria humana y sufrió con nosotros, y envió al Espíritu como abogado para estar en nosotros ahora y para siempre. Eso es digno de dar gracias. El plan de Dios es liberar completamente a la humanidad de sus problemas en un cielo nuevo y una tierra nueva. Desde ahora hasta la llegada de la plenitud de su reino, Dios ofrece ayuda, alivio y liberación a los que confían en Él. Y al experimentar su gracia y misericordia, somos invitados, inspirados y animados a compartirla con otros necesitados. Hermanos, que nuestro motor, nuestra motivación sea amar a nuestros semejantes, así como nosotros debemos ser amados por nosotros mismos, porque Dios nos ama de una manera increíble, ¿sí? Y no nos olvidemos que a Él sí le importamos. Damos gracias, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por enseñarnos esta realidad tuya y por darnos esperanza y darnos seguridad de que no estamos solos, de que tú estás con nosotros, de que no estamos caídos, sino que tú nos has levantado ya, Señor, y gracias por ello. Ahora te pedimos que nos des un corazón sensible a la miseria de este mundo para poder dar a los que necesitan de todo lo que tú nos has dado. En el nombre de Cristo nos ponemos en tus manos y que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Amén.